Cuando yo leí la noticia, el cable internacional decía que Trump estaba pensando en invadir Venezuela. Entonces, cuando pasan esas cosas, la gente personaliza el tema. Entonces la gente dice Trump versus Maduro. Porque Trump es así, porque entonces te cae bien mal Trump, te cae mal Trump, te cae bien Maduro. No. Y esto no es un tema de simpatía o antipatía, esto no son figuritas. Estamos hablando del Estado norteamericano, que es un Estado hegemónico, que tiene el primer poder militar del mundo, que ya ha tenido varias actuaciones invasivas. Grenada, Panamá fueron las últimas dos invasiones que se hicieron acá. En el caso de Panamá invadieron para sacar de los pelos a José Antonio Noriega, que pursa cárcel de por vida. Las dos invasiones que hacen los presidentes Bush padre y Bush hijo hacen invasiones a Irak, que tiene también un vastísimo territorio grande, rico en petróleo como Venezuela, y tenía una armada muy grande. Hay una noticia que dice Irán amenaza con golpe petrolero, quieren cerrar el estrecho de Hormuz. Irán es un aliado político y militar de Venezuela y Venezuela ya tiene harto no solamente a Estados Unidos sino a toda Latinoamérica. Perú tiene un liderazgo continental para con la dictadura de Venezuela. Acá en el Perú cobijamos a cuando menos a 350.000 venezolanos. Entonces hemos invitado al ex canciller, al doctor Luis González Posada, para que nos explique qué tan serio puede ser esto, qué tan cierto puede ser. ¿Militarmente podía atacar Estados Unidos a Venezuela? Doctor González Posada, buenos días. Buenos días, Fiti, gusto saludarte. Yo diría que ha sido un exabrupto del presidente de los Estados Unidos, quizás agotado como todos estamos por la permanente información de este genocidio social que está ocurriendo en un país del hemisferio como Venezuela. Cada día las noticias son más trágicas. Y me señalan 4.400.000 venezolanos en el exterior. En América Latina hay 2,5 millones. Por la frontera siguen saliendo miles de personas dando el espectáculo triste y terrible como el que hemos visto en televisión, por ejemplo, en el caso de Siria. Son gentes que huyen desesperadamente, no solo de una represión, de un gobierno corrupto e incapaz, sino también del hambre, la miseria, la falta de alimentos, de medicina, la inestabilidad absoluta que ocurre en este país. Solamente ayer leía dos informaciones, ¿no?, del diario El País de España. Una donde señalaban que el sueldo mínimo en Venezuela en dólares es casi $1.20 al mes. $1.20 al mes. Y que la inflación y el caos económico es tan grande que ellos decían que para comprar una lata de atún, una latita de atún, ¿no?, es el equivalente más o menos a 3 millones de litros de gasolina de 91 octanos. ¿Cómo? El precio de una lata de atún, si tú compras es el mismo precio que tú pagas, ¿no?, por una gasolina que es regalada. El precio se calcula de la lata de atún en 1 millón de litros de gasolina de 97 octanos. Ahí te regalan la gasolina en Venezuela. De gasolina es tan caro una lata de atún que si lo compara con la gasolina que regala. El precio de la gasolina no existe. Claro. Es realmente regalado. Es parte de una crisis monumental donde el salario es el que te he dicho, $1 al mes, donde hay carestía, desabastecimiento. Entonces, yo creo que yo interpretaría lo que dijo Trump en ese sentido. Evidentemente nadie respalda esa idea, ningún país latinoamericano la va a respaldar. Y quedó en eso, en una idea que expresó un enojo y ahí se cerró la puerta, ¿no? A ver, canciller, vamos por parte. Cuando pasó lo de Grenada, se dijo, no, pues ¿cómo Estados Unidos, la potencia bélica más grande del mundo, se va a meter a pelearse por una islita que es un islote, que no tiene ni petróleo, ni oro, ni nada, que ni siquiera tiene bancos como podría ser las Islas Vírgenes Británicas, nada? Ok, y pasó. Años después, no sé si fue después o antes, Inglaterra, la reina Inglaterra, Margaret Thatcher,
que está pues con el tema de la perestroika, con el glasnost, que Inglaterra estaba con el tema de que ellos no iban a entrar a la Comunidad Económica Europea, iban a mantener la libre esterlina, están saliendo de una crisis social porque Margaret Thatcher le está ganando al socialismo. ¿Qué se va a estar preocupando Margaret Thatcher con mandar tropas para las Malvinas, unas islas que no tienen ningún valor, ni histórico, ni económico, ni geopolítico? Y mandaron a la Armada Invencible con el príncipe de Inglaterra adentro y destrozaron y amenazaron con bombardear Buenos Aires. Segundo evento que nadie vio. Años después, Panamá, paraíso financiero, un tipo metido con narcotráfico, José Antonio Noriega. No, que invadieron Panamá. O sea, decir hoy día que alguien va a invadir Panamá, no me va a decir canciller que eso me parece loco. Después, las 2 veces que invaden Irak. Por Dios, no una vez. 2 veces. Y era un ejército inmenso. Una megaguerra en donde entraron países de la OTAN y destrozaron. Saddam Hussein, en buen romance, lo terminaron colgando. O sea, lo que le quiero decir es que Estados Unidos, cuando toma una decisión, no necesariamente le importa lo que van a decir los demás, ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni lo que diga la OTAN, contigo o sin ti. Le vuelvo a refrescar la pregunta. En el supuesto que Irán vuelva a amenazar con tomar el estrecho de Hormuz y bloquear los suministros de petróleo, Estados Unidos puede decir: hasta acá llegaste, Chávez. Hasta acá llegaste, Maduro. Bueno, yo te diría lo siguiente. Petróleo, ¿no? es petróleo. Que más que una intervención militar, Estados Unidos tiene la llave para asfixiar a Venezuela. Economía. Venezuela está viviendo en estos momentos de la compra que hace Estados Unidos de petróleo por valor de 12.600 millones de dólares al año. Si Estados Unidos dejara de comprar todo parte de ese petróleo y dejara además de venderle insumos para aliviar el petróleo pesado, en ese momento ya se derrumbó estrepitosamente lo que queda de la economía venezolana. China ya le cortó todos los créditos, entre otras razones porque le debe a China 5.000 o 6.000 millones de dólares que no les paga. Rusia también le cortó las líneas de crédito porque le debe 10.000 millones de dólares. Entonces, es un país que ya no tiene con qué responder. Está viviendo en estos momentos Maduro del petróleo que vende a los Estados Unidos y a los insumos que le compra a los Estados Unidos. Como buen diplomático, no me está respondiendo. Usted lo diplomático. No, es que... Digo, ¿por qué? Voy a poner otra variante. Estados Unidos en este momento está en una guerra comercial con China. Le han puesto aranceles por 50.000 millones. Y Xi Jinping dice: quiero responder. Un momentito. ¿Quién lo banca al señor Maduro? Es verdad, las exportaciones con Estados Unidos. Pero sus exportadores petroleras también van a China. Y China es un aliado también de Venezuela. Entonces, yo es verdad, si fuera Bush, claro, lo aprieto desde el punto de vista económico, pero ¿para qué te voy a apretar si me puedo tomar todas tus reservas? PDVSA la toma Estados Unidos y toma PDVSA y murió la flor. Bueno, estamos poniéndonos un caso extremo. Es extremo. Que yo no creo que es todo puede ser una hipótesis, ¿no? Pero lo que yo digo concretamente es lo siguiente, ¿no? Hoy día la oposición a una dictadura genocida y corrupta como es la de Venezuela la está liderando el Perú. Esta es la página más brillante de la diplomacia peruana, y lo quiero decir con mucho orgullo y satisfacción, y saludar naturalmente al canciller Popolicio, al ex canciller Luna, a Hugo de Sela, es decir, todos los que están interviniendo en la construcción de una política internacional que defiende principios y valores democráticos. Eso es muy importante que se dé. Hace 2 días nomás, el Perú ha impulsado con el apoyo de 53 países, que me dicen que hoy día pueden llegar a 60 y tantos países, una resolución muy dura en Naciones Unidas denunciando asesinatos, torturas, encarcelamientos indebidos, crisis humanitaria que se está cometiendo en Venezuela. Es decir, Venezuela ya está arrinconado internacionalmente. Ahora, a ese arrinconamiento vendrán la suspensión de los créditos de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, la CAF. No le van a dar más oxígeno a Venezuela si es que no hay un cambio radical que signifique la salida de este gobierno
que evidentemente es lo más degradado que ha existido en la historia de América Latina. Entonces yo lo que digo, que ante la alternativa de la guerra, esta es la alternativa, hoy se da por vez primera, porque antes no ha visto nunca, ni en el caso de Panamá, ni en el caso de Guyana, que ponías como ejemplo, ni en el caso de Nicaragua, una reacción masiva. Hoy día son 53 países, más todos los europeos que ayer la Eurocámara también le ha exigido a Maduro que abra un canal humanitario. ¿Sabes por qué? Porque eso es genocidio. Está muriendo la gente y el señor no quiere recibir medicinas ni alimentos. Entonces ya hoy día el gran cambio, y realmente hemos sentido satisfechos, es que por fin están reaccionando lo que eran antes paquidermos absolutamente inoperantes, como la OEA. Hoy día tenemos un secretario general, Almagro, duro, que ha marcado línea, a diferencia del anterior, insulsa, que permitía inclusive que Chávez lo insultara públicamente. Pero era después... Y el insulso, señor, insulsa, y el otro se metía debajo de la mesa. Entonces hoy día esto está cambiando, se está reconfigurando la política internacional y eso es muy importante. Ya los principios y valores no son papel mojados en tinta. Y mira tú, por ejemplo, quizás esto es importante explicarlo. Con gran ilusión, el mundo creó, entre ellos el Perú, la famosa Corte Penal Internacional, ¿correcto? Esa corte es para juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿correcto? Esa corte entró en funcionamiento en el 2002. Hasta la fecha, la Corte Penal Internacional ha significado gastos al mundo, entre ellos los aportes del Perú del orden de los 1.800 millones de dólares para mantener 900 personas, para pagar sueldos que llegan a los 17.000 y 20.000 dólares mensuales más otras mayorías. Y esa Corte Internacional, en estos 14 años de funcionamiento, solo ha visto 4 casos de crímenes de lesa humanidad, los 4 casos africanos. Y en el caso de América Latina, ¿no? de Venezuela, por ejemplo, tienen desde el 2004, repito, desde el 2004 acumulados 600 expedientes sobre asesinatos y torturas. Yo conozco expedientes de gente que los ha escrito de su puño y letra, ha puesto su huella digital, contando las atrocidades que cometen contra ellos la Guardia Bolivariana o los paramilitares chavistas. Muy bien, ¿qué ha pasado? Nada. Están en lo que ellos llaman el estudio preliminar. ¿Qué es el estudio preliminar? Certificar si, por ejemplo, el torturado Phyllis Butter, ¿no? Esa es su letra, ese es su DNI, sí, no, esa es su dirección. Bueno, pero entonces, yo no puedo esperar nada de una dictadura brutal, no hay Estado de Derecho. Entonces estamos también ante un hecho grave como eso, que hoy día finalmente están reaccionando. Todos los países están exigiendo explicaciones a esa burocracia internacional, ¿no? Que no sirve para nada y que ha significado un gasto inmenso y que con su silencio lo único que está haciendo es, de alguna manera, avalar lo que está haciendo una dictadura y que se expresa en crímenes, asesinatos, violaciones y torturas que todos los latinoamericanos no podemos mantenernos indiferentes, ¿no? No, ciertamente. Además, lo que está pasando acá, yo comentaba en mi Facebook, el Philip Butters oficial, ayer, sale en la portada de Ojo, banda de venezolanos choros, ¿no? Entonces la gente dice, no, sí, que la gente le está agarrando bronca a los venezolanos. Mire, Lucho, hay venezolanos buenos, malos y regulares. Los que vienen acá, prácticamente el 90% vienen forzados por una situación de hambre y desolación y desesperación, que nosotros los peruanos sufrimos en su momento. Y también hay peruanos buenos, malos y regulares en Argentina, en Chile, en Italia, pero la inmensa mayoría de los peruanos que han ido afuera han ido a trabajar por el bien de sus propias familias y por el bien de los países a donde van. Pero acá la gente, a los venezolanos, le comienza a tener determinada bronca y determinado resquemor, porque evidentemente 350.000 personas o 400.000 personas terminan quitándole la chamba a la gente. Y la gente dice, si sigue tan desgraciada la situación allá, seguirán viniendo. O sea, nosotros somos el 10% del total de los refugiados, son como 4 millones. Pero esto dice el cuento nunca acabar. Esa gente se va porque tiene que comer. Entonces, si nadie le pone el cascabel al gato... Así es. Así es. Recordemos que más de un año antes de la caída de Hitler lo intentan matar. Sí, pues. O sea, yo no descarto una salida violenta en Venezuela. Si no es con una invasión general,
y con un ataque de repente quirúrgico. Porque digamos las cosas también. Hay familias venezolanas que siguen allá adentro porque tienen intereses económicos muy grandes y están acogotadas. Y hay otras familias venezolanas que han salido. O sea, gente que odia a este tipo, hay un montón. Y si no lo hacen los gringos, lo harán otros por desesperación. ¿Cómo terminan los grandes dictadores? Muertos y colgados. Es la historia. No me lo estoy inventando. ¿Cómo termina Hitler? ¿Cómo termina Mussolini? Está colgado en Milán y orinado por la gente, ¿no? ¿Y cómo termina Greta Petacci? O sea, la gente cree que la historia no es cíclica y la historia sí es cíclica. Y quienes abusan del poder, como ha abusado este señor, terminan o presos o muertos. Claro, y sobre todo uno siente la degradación, como este sujeto se burla, se ríe, insulta a todos sus ciudadanos que tienen que salir por hambre o por miseria, diciéndoles que lavan los excusados en Estados Unidos. Entonces es algo que uno se siente impotente. Se burla, ¿cómo te vas a burlar? ¿Qué hace ese gobierno en la OEA? Que ha violado todos los principios de la OEA. ¿Qué hace ese gobierno en la OEA? Que hay que sacarlo por lo menos para proyectar una imagen de limpieza institucional frente a una satrapía como la venezolana, ¿no? Yo solamente quiero agregarte lo siguiente. La gente se va exasperando, la violencia tiene un límite, las familias sufren y todos los latinoamericanos ya sentimos el impacto de la crisis porque una parte muy importante de la población venezolana se desplaza a Chile. En Chile hay una cantidad similar a la del Perú, más unos 80.000 haitianos. Se desplaza al Perú, a Ecuador. Bueno, en Colombia, ¿qué decir? En Colombia hay casi 1 millón de venezolanos. En Panamá hay 80.000. O sea, se están desplazando masivamente a todo el territorio latinoamericano. Es la migración más grande, Félix, la más grande que ha existido en la historia de la región. Muy superior a la cubana, por ejemplo. Cuando entonces, vinieron los cubanos acá, nos llamó la atención. Chiquito, ¿no? Claro. No, los cubanos en total se estima que salieron de Cuba en todo el periodo 500.000, no más. Claro. Entonces, estamos ante una situación de que lo que ocurre en Venezuela rebota en nuestros países. Por eso decía inicialmente que ya hay una reacción internacional de organismos que antes estaban pintados en la pared y que no hablaban por temor a que lo insulte este señor, porque te llenan de insultos y de amenazas, ¿no? Y que hoy día sí están reaccionando y con ellos están finalmente elevando los principios y valores que están en sus cartas constitutivas, ¿no? En hechos reales. Vamos a ver cómo se avanza en este gran drama humano que todos los días lo vemos y que también lo padecemos. Vámonos a la pausa, son 8 de la mañana con 32, Quique. A ver, hemos estado conversando con el canciller González Posada acerca de la probable invasión militar de Estados Unidos, comandado por las tropas por Trump, a la Venezuela de Maduro. El canciller considera que esta es una bravata, que se puede haber ido de boca, pero Trump es Trump. Yo considero que es posible, si la situación no se controla en Venezuela, pero creo pues que hay un detonante de geopolítica mundial ante la posibilidad de que Irán, que es un aliado del eje de Caracas, se le ocurra tomar el estrecho de Hormuz, porque además China, que es un aliado también de Caracas, se está peleando arancelariamente con los Estados Unidos. ¿Qué opina Nancy Arellano, al margen de lo que ella pueda querer para una Venezuela libre como venezolana? ¿Tú, Nancy, crees que es posible una invasión militar o que es un exceso de Trump? Mira, creo que definitivamente sí hay una posibilidad de una escalada, ¿no? No creo que llegue a la acción militar propiamente debido a la cercanía geográfica del conflicto. Por otro lado, como bien dices, la cercanía del gobierno venezolano con China. Creo que un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China sería absolutamente desastroso, ¿no? Mucho más entendiendo todas las implicaciones comerciales, por lo que sería realmente pues difícil que eso ocurra, y creo que esa es la razón por la cual también de una manera estratégica el gobierno venezolano, de una manera estratégica y maquiavélica, el gobierno venezolano ha venido estrechando e hipotecando el país cada vez más a China. Hace 4 días, mal no recuerdo,
otro préstamo de $5.000 millones le ha dado China a Venezuela. Estamos hablando de que ya hay una deuda pues que escala más de los $70.000 millones. Entonces los intereses económicos de China están puestos en Venezuela desde hace rato a través del Fondo Chino Venezolano y difícilmente, insisto, se pueda llegar a una confrontación entre estas dos potencias. Ahora, Nancy, estamos acá con el canciller González Posada y hemos nosotros sabido de invasiones a Grenada, invasiones a Panamá, de cuando Inglaterra invade las Malvinas, de cuando Estados Unidos invade en veces consecutivas las famosas guerras del desierto y demás ataques quirúrgicos como el que le hacen a Osama Bin Laden. ¿Tú crees que al margen de una guerra puede haber un ataque quirúrgico? También te hago recordar que en el momento donde supuestamente Hitler mandaba en Alemania, se coordinó para un atentado porque los alemanes se dieron cuenta que este tipo estaba loco y que los iba a llevar al desastre. Es decir, la historia reciente y la antigua te dice que los dictadores terminan muertos y colgados. Se llame Osama Bin Laden, se llame Benito Mussolini, se llame Muammar Gaddafi. Puede terminar habiendo una revuelta violenta, y con esto termino una pregunta que es bastante amplia y espero que seas amplia tú. ¿Los militares venezolanos se le podrían voltear a Maduro? Bueno, respecto al tema del ataque quirúrgico, sí no lo descartaría porque por supuesto sabemos que, así como hablaba de que territorialmente pues sería un peligro por la dinámica que podría darse dada la cercanía pues, con Estados Unidos, etcétera, de Venezuela como escenario bélico. También es cierto que por la cercanía de Venezuela es profundamente incómodo las consecuencias que está teniendo tanto para la región como para el propio Estados Unidos tener pues vamos a hablar en el argot tradicional, en el patio trasero, un descalabro de este tipo, más aún teniendo las consecuencias regionales que está teniendo la afectación directa y sobre todo entendiendo además todos los negocios negros, todo el tema del narcotráfico que está circulando pues a través de Venezuela como puente, ¿no? Como puerto de salida. A esto se unen sí los amigos incómodos del Club de Medio Oriente, Rusia, etcétera, que muestran una afrenta pues directa a Estados Unidos. No descartaría el tema de un ataque quirúrgico, no descartaría el tema de que Estados Unidos necesita retomar posición hemisférica y Venezuela, por supuesto, es un espacio estratégico. En el caso de los militares venezolanos, miren, el problema que particularmente yo veo ahí es que a lo largo de la historia del asentamiento del chavismo ha habido una serie de purgas a las Fuerzas Armadas. Esas purgas de las Fuerzas Armadas empezaron claramente en el año 2002. De hecho, cuando se da intento de golpe de Estado a Hugo Chávez Frías. En aquel momento el parador fue el nombramiento de José Vicente Rangel, un civil, como ministro de la Defensa, porque en Venezuela había una tradición de que el ministro de la Defensa ser militar. Eso fue una afrenta directa pues a todo el núcleo castrense. Entonces, a raíz de esa purga vinieron ascensos selectivos de forma tal no meritocráticos, para tratar de causar incomodidades, para buscar caramuzas. Después estuvo todo el tema de los militares de Altamira. Después de eso ha habido varias acusaciones de intento de magnicidio, etcétera, donde han ido buscando a militares del cuerpo castrense. Incluso recientemente, hace prácticamente 3 semanas, también se desarticuló un grupo de militares que estaban conspirando, etcétera, ¿no? Yo creo que entendiendo que este es un gobierno que es golpista, muy probablemente sabe medir muy bien a los golpistas, porque no podemos olvidar que este es un gobierno de gente que intentó 2 veces sacar del poder a un gobierno democráticamente electo por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces vamos a ver que María Cárdenas es un golpista.
Entonces ellos se han dedicado pues justamente a buscar frenar cualquier avanzado, cualquier intento de que los militares respeten a la Constitución. Es más, hasta el sol de hoy las declaraciones del gobierno venezolano, los ascensos que se dieron hace 4 días, porque no hay dinero para las oficinas, no hay dinero para avanzar en las obras sociales, no hay dinero para pagar las pensiones, no hay dinero para los maestros, hay huelga de profesores en Venezuela, hay huelga de universidades en Venezuela, hay huelga de médicos en Venezuela, hay huelga de sindicatos en Venezuela, hay huelga de jubilados en Venezuela, pero sí hubo 17.000 militares ascendidos hace 4 días. Y esos 17.000 militares ascendidos no es ni por respeto a la ley constitucional, ni por respeto a la Constitución, sino por fidelidad a Maduro. Y así mismo lo declaró el ministro de la Defensa y así mismo lo declaró el propio presidente, bueno, entre comillas, Maduro, diciendo que estaba pretendiendo la lealtad a la revolución. Correcto, Nancy, ha sido muy amable. Para la próxima ocasión que hablemos con Venezuela, no solamente vamos a llamar a Lucho González Posada y a Nancy Arellano, sino a un psiquiatra, porque la verdad solamente puede ser entendido lo que está pasando en Venezuela como un tema de una enfermedad mental colectiva. Ha sido muy amable. 8:46, vamos a una pausa, regresamos con el canciller González Posada para hablar de un tema que algunos medios lo están tomando con algún desdén también, ¿no? Esto del Parque de los Héroes de la Democracia. Acá los sectores de izquierda y de ultraizquierda, primos hermanos de Sendero Luminoso y del MRTA, quieren tomar la conciencia de los jóvenes, y en algunos casos lo están logrando, con un lavado de cerebro diciéndonos que vivimos un conflicto armado interno. Y que Abimael Guzmán y Polay no eran tan malos como parece, sino que ellos están enfrentando una lucha social porque el proletariado, porque el abuso, porque el afrofujimorismo, porque patatín, patatán. Y eso está en los textos escolares del Ministerio de Educación. Solamente por eso debería ser el ministro interpelado y expectorado. ¿Cómo que varias versiones de lo que fue terrorismo en el Perú? ¿Quiénes son los héroes de la democracia? ¿Cuántos miles de peruanos murieron a mano de la sanguinaria idea de que había que matar al otro porque pensaba diferente a ti? Encarnada por Abimael Guzmán y por Polay. Con tanto primo hermano en medio de comunicación, con tanto primo hermano de ellos en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de la Mujer, en el MIDIS. Señor Vizcarra, esto es algo serio. Vámonos a la pausa. Vamos a hablar de esto con Luis González Posada, 8:47. Ya viene a Tito Alvites para hablarnos de esto del apóstol de sexo selvático. Y viene Fernando Armas también. De todo en Exitosa, la radio del Perú. Y los sectores de izquierda y de izquierda, primos hermanos de los terrucos, dicen, ¿y quiénes son los héroes de la democracia? El papá de Víctor Andrés García Belaúnde, el doctor García Rada, baleado, acribillado, era presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Oreste Rodríguez, ministro de Trabajo aprista. Enrique López Albújar. Juan Valer Sandoval. El teniente Jiménez, el doctor Yusti La Rosa. ¿Cuántos cientos de alcaldes de Acción Popular? ¿Cuántos ingenieros agrónomos? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos militares? ¿Cuántos ronderos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos apristas murieron por defender su municipio, su regiduría, su gobernación? Y todavía preguntan, Luis González Posada, ¿quiénes son los héroes de la democracia? Algo realmente insultante a estas alturas. ¿Quiénes son los héroes de la democracia? Mire, yo tengo una experiencia. Cuando era congresista, impulsé una ley de mi autoría, la ley 29031, que instituyó el Día de los Defensores de la Democracia, es decir, un día al año, ¿no?, que se rindiera homenaje a militares, policías, ronderos, autoridades o ciudadanos que habían muerto o quedado heridos enfrentando al terrorismo. Fue una gran medida, saludaba, inclusive la ley establece una condecoración. Y recientemente, por ejemplo, esa condecoración se los dieron a los miembros de la GEIN, ¿recuerdas tú? ¿No? Falta darle a uno de ellos todavía, ¿no? El coronel Benedicto Jiménez, que lo merece, porque los hechos en que a él se le imputaron ocurrieron muchos años después. ¿De que es un héroe o es un héroe? Correcto. Y también le dieron a los miembros de Chavín de Guanta, un hecho que además el país celebró. Esa ley, como te digo,
no fue concebida para crear odios, enfrentamientos, sino para honrar a aquellas personas que, en defensa de sus principios, de los valores democráticos, dieron su vida o quedaron discapacitados. Entonces, hoy día veo que hay otro proyecto, ¿no? El Parque Defensores de la Democracia lleva el mismo nombre, que tiene el mismo sentido, ¿no? Honrar, rendir homenaje a todas estas personas, agradecerle. Mire, yo tengo una estadística que sería bueno que oficialmente se coteje, porque este es extraoficial, pero militares, miembros de las Fuerzas Armadas, quedaron muertos en todos estos conflictos, 1.300 efectivos, ¿eh? 1.300 efectivos, policías, 1.120, autoridades en general, gobernadores, tenientes gobernadores, funcionarios, 1.300 y ronderos y comités de autodefensa, 1.500. 6.800 o 6.900 personas fueron asesinadas. Además de ello, miles de heridos. Mira, yo he visto, como tú también debes haberlo visto, que todos los 28 de julio desfilan marcialmente por el Campo de Marte, en algún caso, la Avenida Brasil, ¿no? El batallón de discapacitados del ejército, sí, por ejemplo, ¿no? Y el GEIN también ha marchado. Muchachos sin brazos, sin piernas. A uno de ellos le dicen tronquito porque una mina le voló los brazos y la pierna. Pero son gente que se siente orgulloso de haberse entendido al Perú en el conflicto con el Ecuador o, naturalmente, enfrentando al terrorismo. Entonces, vemos desfilar a esta gente con el gran aplauso colectivo, pero lo que es inadmisible es que esos 3.000 o 4.000 combatientes discapacitados no tengan atención de parte del Estado. El hospital militar no tiene ninguna capacidad para atenderlo. Es gente que sufre mucho, que hace colas interminables. No existen siquiera ahí rampas ni equipos de última generación. Entonces, ante este drama, se nombró una comisión que yo le integré y se acabó un proyecto que era la construcción del gran centro de rehabilitación para los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional por acto de servicio de acción de armas. Muy bien, terminamos el proyecto, se dio el decreto supremo correspondiente, se aprobó, y hasta se aprobó la partida y se entregó en julio del 2011. La única vez en mi vida, la única vez que yo he hablado con Humala fue que el día que condecoraron al doctor Bedoya Reyes, que es tío de mi esposa, y fui. Y el único minuto que hablé con él, le dije, oiga, comandante, ¿qué hay del hospital de discapacitados de la Fuerza Armada? Sí, me dijo, he escuchado ese proyecto. En este momento, infórmale a mi secretario, que era Roy Gettis, ¿recuerda? Hablé con Roy Gettis, me dijo, una maravilla. Es una maravilla, me dijo, no, tú lo tienes, mándamelo. Se lo envió 3 veces, lo dejó paralizado. Entonces, si alguna reivindicación, aparte del parque temático que impulsa la municipalidad, que me parece muy bien, debemos hacer, es la construcción de ese gran centro de rehabilitación en favor de esta gente que son héroes del Perú. No pueden haber parapléjicos muy pobres tirados en su casa y que no los atiende siquiera una enfermera. Las famosas piscinas, esas que tú... Sí. Bueno, las piscinas las ocupan pues los mayores, los comandantes, sus familiares. Y los soldaditos, que son la mayoría extremadamente pobres, tienen que esperar días o semanas. El proyecto está terminado. Presidente Vizcarra, ministro de Defensa, ocúpese de ese proyecto. Nos cuesta 70 millones de soles. Es un proyecto de enorme significación porque es atender a los héroes que tiene el Perú y que no pueden estar abandonados. Y a mí realmente me causa indignación que esté paralizado ese proyecto. Y a ti, Philip Batter, por ejemplo, te digo que eres un hombre sensible, date una vuelta por Breña y visita el cuartel de inválidos, cuartel general de inválidos en Breña, que es una casona de 2.200 metros, ¿no?, del ejército, donde viven en huecos, ¿no?, algunas personas que han quedado discapacitadas del ejército. Que deberían hacer algo más con eso. ¿Y sabe por qué? Déjeme terminar solo eso, ¿no? Sí. Esto se lo llevé al general Kikovich, ¿no? El general Kikovich lo vio impresionado, cedió el terreno para que se construyera el primer gran complejo de viviendas para los discapacitados en acción de armas. Lo introducimos en el proyecto Techo Propio y el ejército le dio 10.000 soles, lo dejamos terminado. Lamentablemente fue el 20 de julio del año 2002 y ella ha quedado paralizada. Entonces,
Si hablamos de reivindicaciones, no basta solamente el Día de Democracia, no basta solamente el parque que está impulsando muy bien el alcalde Castañeda. Sí, felicitaciones a Castañeda. Hay que hacer todas estas cosas. Pero que la gente entienda lo siguiente, en el mundo se le rinde tributo a los vencedores en las guerras. La tumba aquí, que tú sabes dónde está la tumba de Napoleón, ¿no? La tumba de Napoleón, el emperador Napoleón, el que conquista el mundo, conquista Italia, Prusia, España, Egipto, Napoleón. La tumba de Napoleón está en el Museo Nacional Les Invalides, los inválidos. Los inválidos. En Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos. En Washington se le rinde tributo a sus lisiados. No solamente a sus muertos, ¿ah? Les invalida a los lisiados, a los cojos, a los tullidos, a los tuertos. Así es. Ellos tienen preferencia en cada... Uno viaja a Italia, uno viaja a España. Los inválidos, la gente que está lisiada, se sienta en asiento preferencial en los cines, en los restaurantes, en los trenes, en los buses. ¿Qué mayor honor para un francés ir al Museo de Armas de París? Se llama Les Invalides. Y ahí está la tumba de Napoleón. Y acá, porque se le agradece a los franceses que dieron su vida en sus múltiples guerras. Tú lo dices siempre. Como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por decirlo. Hay los batallones de muertos, ¿no es cierto? Pero también hay los batallones de heridos, que además que han dejado a su familia en precariedad económica, porque no están en las mismas condiciones que estamos nosotros. Son mudos, sordos, ciegos, tullidos, sin brazos, sin piernas. ¿Cómo es posible que esa gente no tenga una rehabilitación adecuada o equipos de última generación? Esa es una deuda para este 28 de julio, ¿no? Que debe comprometer al presidente de la República. Y si hay plata, porque si hay plata para tanta ONG, Defensor de Derechos Humanos, que son de los tíos, de los primos, de los amigos, de toda esta mermelada del comunismo que ha hecho un Estado paralelo, si hay plata para la asesoría, para la consultoría, para la mermelada, ¿cómo no va a haber plata para un tipo que ha perdido un brazo por el Perú? Pero yo te decía, por ejemplo, ese hospital debe costar hoy unos 80 millones. Sería hospital de última generación con tecnología de punta, el mejor de América Latina. Y el hospital para quemados que no hay, que lo reclame salud, se estima en unos 100 millones de soles. Estamos hablando de 170 millones de soles, que es nada frente al presupuesto nacional. Es decir, eso se fue en publicidad un mes, ¿no? Del Estado. O, ¿por qué no le cobramos, por ejemplo, a Nicaragua, que nos debe 57 millones de dólares desde hace 32 años? Ministerio de Economía debe cobrarle a Nicaragua ese dinero. Con ese dinero podremos construir el hospital de quemados y podemos construir el hospital para rehabilitar a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Esas son las cosas que se le tienen que enseñar a los chicos en el colegio. No lo que dice Nelson Manrique, que es comunista con respecto al conflicto armado interno. Él simplifica la lucha antiterrorista como un tema de Fujimori contra sus hermanos los comunistas. ¿Qué es esto? Cantidad de gente que ha muerto, ¿no es cierto?, de diversos partidos políticos o policías o jueces o fiscales que no tenían filiación política. ¿Cómo que quiénes son? Deberían hacer, y yo le pondría ese nombre al Parque Héroes de la Democracia, que le pongan, ya que acá tanto copian cosas de los inválidos, pues. Los inválidos. Ahí está. O también, mira, perdona, recordar las cosas positivas. Mira, Philip, todos los días la Policía Nacional se esfuerza y captura docenas de delincuentes, ¿correcto? Docenas de delincuentes. Entonces, hay que ver la parte positiva de la policía y no las partes oscuras. ¿Sabes a cuántas personas ha salvado la vida la División de Salvataje de la Policía en el periodo comprendido entre el año 2010 al 2017? A 10.587 personas. Policías que se han metido, ¿no?, al mar. Y han sacado la vida y algunos han muerto. ¿Por qué no recordamos eso? ¿Por qué solo recordar lo negativo, el lado oscuro de la vida? La policía cumple una gran labor y la Fuerza Armada, adicionalmente a su trabajo, yo creo que ha llegado la hora de organizar equipos especializados de las Fuerzas Armadas, capacitar a los soldados para que sirvan de apoyo a la seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional. Hace rato los militares no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un odio contra los militares y el odio de los militares lo entienden los rojos porque metieron a la cana a Abimael Guzmán y porque metieron a la cana a Polay y porque no permitieron en el Perú la sangre del comunismo triunfe.
exitosa por eso en la raya de los milicos y de los tombos, para que le quede clarísimamente. En vez de ocuparnos, mira, termino con eso, como se ha ocupado muchas veces la televisión, en la señora que no tuvo su título, la congresista, o en Kenji tirando papelitos. Ocúpense de estos temas que son fundamentales porque afirman la identidad nacional, porque son un homenaje a nuestros héroes, a nuestros mártires, y es el camino a la celebración del bicentenario de la independencia del Perú. Ha sido muy amable con nosotros el canciller Luis González Posada. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos con Tito Alvites, portada de Caribeña del día de hoy. Cae el apóstol del sexo. No es César Campos. Se creía Dios y convivía con harén en la selva española que era buscada hace 2 años. Fue hallada con él. Captaba víctimas por internet y la convencía de que se venía el fin del mundo. La policía rescató a 5 niños, entre ellos una hijita de esta extranjera. ¿Cómo la captó? ¿Cómo la trajo? Nos lo cuenta Tito Alvites luego de la pausa, y va a estar con nosotros también Fernando Armas. Pausa, regresamos a 9 y 2.